De tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es un verso que mucha gente conoce, lo han usado muchísimo y obviamente es muy importante. Eh, Siempre cuento una historia que, por decirlo así, me marcó bastante en el sentido de que como que esa historia hizo que se me grabara esta porción de escritura, puesto que una vez hablándole a un amigo muy querido del nombre, su excusa o su justificación, o no sé cómo decirlo, el verso que utilizó para argumentar en contra de la importancia del nombre fue este: de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces él decía, ve que ahí no dice nada del nombre, entonces el nombre no importa. Dio a su Hijo unigénito, no dice que dio su nombre, bla, bla, bla. Entonces decía un montón de cosas. Pero obviamente sacando un montón de versos de la escritura, puesto que también dice el nombre, que es sobre todo nombre, para que el hombre sea salvo. El nombre dado a los hombres bajo el cielo para que sean salvos, etc. Pero bueno, agarró este verso. Entre las cosas que le dije al principio a él fue, por ejemplo, ahí habla de vida eterna, no habla de no tener que experimentar muerte, que es parte de lo que se obtiene a través de recibir el nombre en el tiempo final. Como he hablado, los que no tienen el nombre, por creer en su muerte y resurrección, tienen la justificación después de la muerte, por ende vida eterna después de haber muerto. Entonces no es una contradicción con la forma en que lo veía esa persona. Pero lo más sorprendente es si uno sigue leyendo. Entonces, de tal manera amó Yahweh al mundo, lo cual está, ¿verdad? Solo por sí mismo es muy importante, porque sabemos que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Algunos quizá dirían que es una contradicción, y en lo absoluto, que está hablando de tal manera amó Yahweh a las personas que él puso en el mundo, o de tal manera amó Yahweh a la creación que él hizo, que decidió salvarla, que decidió redimirla, que no decidió destruirla y punto, sino que dijo, voy a continuar con el plan a pesar de que la gente se sigue quejando, voy a continuar con el plan a pesar de que la gente se sigue desviando, voy a continuar con el plan a pesar de que me duele ver a mis creaciones que amo rebelándose, matándose, etc. Entonces, de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el uno, que por decirlo así salió de aquel que es uno, a través de su Ruach, que es única. Entonces, que ha dado a su Hijo unigénito, se conecta con Isaac, que es llamado unigénito, el unigénito de Abraham. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Con creer en él, por un lado, ¿verdad?, por el hecho de que él es la verdad y la verdad os hará libres, entonces todo el que crea en la verdad no se perderá. Pero hay que conocer cuál es la verdad de cada cosa, como la verdad de cuál es su nombre, qué dijo él, por qué lo dijo, para qué lo dijo, qué vino a hacer, por qué lo hizo, cómo lo hizo, etc. A diferencia de todo lo que la gente cree por lo que le han dicho en las doctrinas falsas o han visto en las películas, y la forma en que se lo imaginan y cómo lo llaman, etcétera, que al final termina siendo algo completamente diferente. Entonces, por eso digo, una cosa es creer en el testimonio y otra cosa es conocerlo a él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Yahushua, el unigénito, el primero, la palabra, no vino al mundo a condenar al mundo. Él vino como abogado, vino a salvar al mundo, vino a defender al mundo, vino a traer misericordia, el favor, la verdad, la luz, la vida eterna, pero la gente lo rechazó. Entonces dice, Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y escuchen este verso: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh.
Entonces es cuestión de leer un poquito más, 2 versos más, eso es todo, para ver la conexión y la importancia del nombre y cómo el no creer en el nombre lleva a perderse, al menos lleva a tener que morir durante la gran tribulación. Y digo al menos, ¿verdad? Porque algunos van a poder ser justificados después de esa muerte, otros van a morir ahí y ser condenados igualmente después. El que en él cree no es condenado, bendito Yahweh por eso. El que cree en Mashiach va a ser justificado aun si muere. Pero el que no cree del todo, el que se rehúsa por pura rebelión, por puro orgullo, ya está condenado, ya ha sido condenado, no tiene ni siquiera que morir, ya está condenado aunque esté en vida, por ende está muerto en vida. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Y ahí las personas cuando leen eso deberían preguntarse, ¿tengo el nombre que tengo y que invoco, ese es el verdadero nombre? Porque Jesús suena muy latino como para ser hebreo. Entonces, verso 19, y esta es la condenación. Esta es la condenación, cuando dice el que no cree ya ha sido condenado. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, como sus obras eran malas, prefirieron mantenerse en la oscuridad, por ende rechazaron la luz. Los fariseos, antes que reconocer que enseñaban mentira, antes que dejar el poder que tenían sobre el pueblo, prefirieron matar al Mesías de quien decían predicar y a quien decían esperar. Esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Yahweh.